Uy, aguanta, aguanta, aguanta. Uy, sí, muchachos. Ahora sí llegó la nueva Honda XR 190L 2.0, digámoslo así, aunque no lo digan sus calcomanías. Amigos, muy importante, acá les coloco un código QR para que lo escaneen. Ya somos como 260 en ese grupo para que pertenezca, y si usted compra la moto, la actualizar, que le quiere cambiar los espejos, lo que usted quiera, muchachos. Entonces nada, sin más preámbulos, comencemos con lo que ofrece esta motocicleta. Ya tiene batería para que miremos su tablero, miremos la iluminación de esta nueva moto de Honda, la XR 190L 2.0. Empecemos por su diseño. La moto se ve más robusta que la versión anterior debido a sus tapas. Las que tenemos acá son de buen tamaño. Vea, llegan a esa parte de acá, hasta, mejor dicho, uy, sí, está bien proyectadas hacia abajo, hace que la moto se vea más robusta. Viéndola desde una vista lateral, podemos decir que es una mini Tornado 300 con este diseño y con este color. Acá tenemos el 190L con negro, y me gusta mucho que en esta moto blanca tenga esta línea roja que cruza toda esta parte de acá hasta esta parte de acá, y esta línea que tenemos acá es de color gris. Ya en la parte de atrás vemos que ya el resto es blanco. Venimos acá en la parte superior, acá esto es como el mate, es como diferente material. Vemos una vista superior desde el tanque para que ustedes lo vean. Esta es la vista superior de acá, esta motocicleta. Este es su tanque, acá ya son pastas, se ve más robusta que la otra, o esa apariencia desde una vista superior, o como usted la vería montado en esta motocicleta. En la parte del guardabarro vemos un diseño diferente a la versión anterior. Tiene como más líneas, se ve grande, no sé, le da más apariencia a la motocicleta. Me dicen que esto es inyectado. Todo eso hace parte, tanto esto como esto, o contribuye a que la moto sea un poquito más diferente respecto a la versión anterior y un poquitico más grande. Por este lado tenemos esta calcomanía que dice ABS, y por acá tenemos otra calcomanía haciendo referencia que es una moto con inyección electrónica. En cuanto a los colores, serían 4. Esta blanca, hay una que es roja, la otra que sería beige y una de color negro. Acá me encuentro en Honda de la calle 19. Por acá en texto le coloco el número del asesor Wilmar para que pregunten por esta motocicleta. Cualquier detalle de la preventa, disponibilidad, toda esa vuelta, muchachos, para que pregunten. Su kit de arrastre, tenemos una Catalina de 48 dientes, es de buen tamaño. Esto facilita mucho para el tema del torque o arrancando en pendientes. Y también me gusta, veamos acá, que la cadena es tipo O-ring. Estos cauchitos que tenemos en la parte de acá, que es para mayor duración. Con ese tema de estos O-ring, sí es bueno que usted le echen un producto especial para este tipo de cadenas. Pasando a las suspensiones, acá tenemos unas barras convencionales con fuelles para su protección, y además con esto pues no se tan delgaditico, o ya usted se lo cambia por otras más grandes. Y acá vemos que ya en esta motocicleta las botellas que son estas ya son de color negro, así como su basculante o tijera para otros que ya es de color negro. Sería interesante ver esta moto, hombre, con los rines de color negro, ¿sí o no? Sería bacano, sería la moto pues más bonita. En la parte de atrás tenemos una monosuspensión. Esto no tiene ajuste de precarga, está anclada al basculante. Se dice que para otra versión creo que en Ecuador, no sé, que es la CT, que trae ahí por violetas, pero acá tenemos esta con la suspensión anclada directamente al basculante. Ahora miremos las llantas de esta nueva XR 190L. Son llantas montadas en rines de radios, no son Sellomatic, quiere decir que necesitan cámara. Miremos sus medidas: 90 de ancho, perfil 90, RIN 19. Acá vemos el labrado de esta motocicleta, que es un labrado mixto, obviamente porque es una moto dual sport o doble propósito. Atrás 110 de ancho, perfil 90, RIN 17. La gente de pronto quería que esta moto llegara con un RIN 21 en la parte delantera y un RIN 18 en la parte de atrás, pero ya sabemos que esta moto cómo iba a llegar porque se lanzó antes por allá en otros países. En esta moto, ¿qué más vemos? Acá tenemos el portaherramientas. Ya acá en la parte superior tenemos las asas o agarraderas con esos anclajes para amarrar algún tipo de equipaje de carga. Acá en la parte de encima tenemos acá unos anclajes para colocar nuestro maletero o top case. Una capacidad de carga, creo que acá lo dice, si no estoy mal, de cuántos kilos, de 5 kilos o 11 libras.
Ahora pasemos al sistema de frenos de esta XR 190L 2.0. Acá tenemos un disco perforado, no es lobulado. Me parece curioso es que el disco fónico es de muy buen tamaño, se ve muy grande. Y tenemos pinzas contramarcadas de la marca Nissin de 2 pistones y su línea acá de freno es convencional. Y en la parte de atrás, como muchos querían, ya tenemos un freno de disco. Acá no tenemos ABS, pero ya tenemos el freno de disco, que esto le gusta a muchas personas, a otros no les gusta. Y su pinza es de la marca Nissin y su línea de freno es convencional. Esta moto ya sabe casi todo el mundo que es con inyección electrónica, pero lo curioso es que todavía se mantiene lo que es el arranque de pedal. Digamos que es el respaldo pues en caso de que falle la batería. Miremos acá el tema de los comandos. Acá tenemos el arranque eléctrico. Por acá tenemos su guaya con retorno para una mejor respuesta en la aceleración. Por este otro lado tenemos claxon, direccionales, luz baja, luz alta. Esta moto no cuenta con luz de paso o cortesía. En cuanto a la altura del asiento, muchachos, a ver, para que sirva referencia, yo mido 1,62. Así llego en esta motocicleta, digamos, en puntas, ¿no? Así que monto en esta moto. El asiento sí es rígido, amigos. No puedo decirles mentiras que es un asiento súper cómodo. Aquí en este momento está un poquito rígido, pero es algo que se puede, digamos, corregir. Listo, muchachos. La postura, pues la verdad yo nunca he probado la otra moto, la anterior. Pues acá se siente bien, se siente cómoda, queda uno erguido en esta motocicleta. El rango de giro es muy amplio y es una moto muy liviana, bastante. Es de 133 kilos. En Honda Colombia no dice si es con todo o en seco, pero en otros países dice que es con todos sus líquidos, quiere decir con su tanque lleno de combustible y aceite en su motor. Hay que por la moto a ver en carretera, hombre, qué tal se comporta, cambiar temas suspensiones, toda esa vuelta, sí o no, pero liviana sí es. Uy, sí, mucho. Amigos, este es el manual de la motocicleta, el manual de usuario. Por acá lo estoy, digamos, chismoseando. Casi se me pasa, muchachos, casi se me pasa. Por acá tenemos en esta parte un puerto de carga. Es que está acá muy por debajo. Vamos a ver si lo graba acá la camarógrafa. Si quiere prenda bombillo, si no le da. Eso, está acá. Si se logra ver, es tipo C. Ahora bien, acá pues mirando su manual, la capacidad de combustible es de 12 litros o 3.17 galones. Combustible recomendado de acuerdo a la marca es de 90 octanos. Hay algunas estaciones de servicio que la gasolina corriente es de 91. Ahí depende usted dónde la vaya a tanquear, listo. Miremos acá que, hombre, me gustaría que más adelante que la marca pues lo tenga en cuenta. Esto no es una tecnología pues del otro mundo ni tecnología espacial, pero hombre, seguimos sin bisagra. Qué falla, hombre, qué vaina. No es algo tan grave, pero hombre, si le pusieron tapas nuevas, porque no una bisagra de la motocicleta. Pero bueno, ni modo, así llegó. En cuanto a su autonomía, esta moto puede ir averiguando, creo que da unos 150 o 145 kilómetros por galón. Hay que hacer pruebas igual con esta motocicleta para su consumo de combustible. Ahora pasemos a su tablero, por fin uno digital. Voy a ver si quita esta vaina, hombre, a ver. Es que esto aquí no deja ver bien. Miremos su testeo. Otra vez. Es de fondo azul. Alfanumérico de color blanco. A ver, muchachos, acá que encontramos, tenemos indicador de marchas. En la parte de acá tenemos lo que es nivel de combustible, velocímetro, indicador de revoluciones. En esa parte acá tenemos lo que es la hora, acá tenemos el odómetro y con este botón que tenemos acá, amigos, pasamos entre la hora, consumo instantáneo en kilómetros por litro, consumo promedio en kilómetros por litro, la hora, y con ese botón que está aquí abajo pasamos entre el odómetro, trip A y trip B. Y en el modo odómetro, además en este tablero se puede ajustar los niveles de brillo. Acá en su modo odómetro sostengo acá los dos botones al tiempo, se puede ajustar la hora, los minutos y se oprime acá y se ajusta el nivel de brillo. Está en 5 niveles. Y este sería su máximo brillo en esta XR 190L en cuanto a su tablero. Además tenemos acá testigo independiente para las direccionales: izquierda, derecha, neutra,
y por acá está la luz alta. Ahora pasemos a la iluminación de esta XR190L. Empecemos por la parte posterior, amigos. Acá el stop sigue siendo convencional, igualmente también lo que son las direccionales. Ahora bien, en la parte delantera ya tenemos un faro LED con un diseño, digamos que es ya un estándar en las motos de Honda, muy parecido, digamos, a la CB300F, a la NX190, a la CB190R 2.0, con ese tipo de forma. Hay que prender la motocicleta para poder que se vea la iluminación. Ahí está. Ahí la moto está con un toquecito de gasolina. Listo, muchachos. Vean. Acá tenemos lo que es, en esta parte superior sería su luz baja. Y la que está acá sería la luz alta. Hagamos una toma así, eso alrededor para que la gente vea la iluminación. Ya falta probar esta motocicleta en carretera totalmente oscuras, a ver qué tal alumbra este faro de esta motocicleta. Pero digamos que acá ya tenemos un faro LED en esta XR190L y el diseño me gusta, aguanta. Otro detalle es que los frenos o los discos están de forma invertida. Ejemplo, el que está acá está al lado izquierdo del conductor y el disco en la parte de atrás o su freno trasero está al lado derecho del conductor, y eso también ayuda a que haya un mejor equilibrio en el frenado. Ahora pasemos al motor de esta XR190L, amigos, 2.0. Pero antes, muchachos, un apoyo para que se suscriban, a ver si alcanzamos los 100,000 suscriptores, amigos, y seguirme en Instagram como @resmotos89. Ahora sí pasemos con el motor de esta XR190L, un motor certificado Euro 3 de 184 centímetros cúbicos, 4 tiempos, 2 válvulas. Su refrigeración, amigos, por aire. Este motor cuenta con contrabalanceador para reducir las vibraciones. No tenemos filtro de papel, cuentas con filtro centrífugo, el cual se debe limpiar cada cierto kilometraje. Su transmisión es mecánica de 5 velocidades, su potencia 15.6 caballos a 8.500 revoluciones y su torque 15.7 Nm a 6.000 RPM en esta nueva moto de Honda, la XR190L. Y esta moto, muchachos, me gusta, me encanta ese color blanco, no sé, para mi gusto. Amigos, les pregunto, ¿ustedes a esta moto qué le cambiaría? Si yo fuera el dueño de esta motocicleta, le cambiaría, ¿qué, amigos? Los espejos, algo menos clásico. Le pondría acá unos LED que sean parecidos al de la Tornado 300, algo así. Le pondría unas defensitas bien bacancitas. No sé, muchachos, escucho ideas en los comentarios a ustedes, o ustedes qué le colocarían a esta motocicleta, la Honda XR190L. Garantía de esta motocicleta: 24 meses o 30.000 kilómetros, lo primero que suceda. Ahora bien, precio Honda XR190L 2.0 modelo 2025 a la fecha de publicación de este contenido sin trámites, 13.650.000 pesos colombianos. Ya con trámites ronda más o menos los 14.500.000 pesos, muchachos, sujeto a cambio sin previo aviso. Acá es del teléfono de acá de Honda Supermotos de la calle 19. Ahí contactan a Wilmar para el tema de preventa, toda esa vuelta sobre esta nueva motocicleta, la XR190L 2.0. Me gustaría que esta fuera mi próxima moto, hombre. ¿Me la compro o no me la compro, muchachos? ¿Aguanta o no aguanta esta motica, hombre? Ah, qué rico, hombre. Me gustaría. Dale gasolina. Uy, aguanta, aguanta, aguanta. Uy, sí, muchachos. Por favor, un like, comparta. Por acá les dejo, o por acá, no sé, donde salga, una lista de reproducción de solo motos de la marca Honda. Muchachos, Dios los bendiga. Chao, chao.